Hola, buenas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, continuamos con el... No, vamos a compartir de nuevo por las dudas. Eh, Continuamos con el texto de Svampa, de Maristela Svampa, ¿sí? Eh, Ahí va. Bueno, continuamos con el texto de Maristela Svampa, eh, que abarca este periodo de tiempo. Ahí dimos una característica general. Arrancamos con este subtítulo, ¿sí? Hablamos de una sociedad hiperpolitizada y del rol que comienza a tener la violencia política, la violencia en función de una ideología, ¿sí? De la hiperpolitización de la sociedad. ¿Sí? Ahí estuvimos hablando, sectores juveniles, universitarios, profesionales, ¿sí? Obreros, eh, el posicionamiento de Perón en relación a la participación del actor juvenil dentro del peronismo, las transformaciones al interior de la izquierda, ¿sí? Convive una izquierda tradicional, más claramente antiperonista, con una nueva izquierda, la nueva izquierda teniendo todo esto en común, pero se divide en relación al peronismo, un sector de nueva izquierda no peronista, que apoya todo esto, pero es no peronista, y una nueva izquierda que también está más claramente vinculada a estas características y de orientación peronista. ¿Sí? Es decir, como que hay una nueva izquierda que se acerca al peronismo. ¿Sí? Esta visión de dos sectores, de que para muchos el retorno de Perón era el punto de llegada, mientras que para otros el retorno del peronismo era después del 55, recuerden que ese fue el último momento que estuvo Perón, después tuvo la proscripción, era como un paso hacia algo, ahí hay como una visión diferente, como dentro de los sectores peronistas hay dos visiones, uno que era un punto de llegada y otro que era un paso hacia algo. Terminamos explicando la clase anterior las diferencias que comienzan a ser muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes al interior del peronismo, ¿sí? Con una división que el peronismo, dijimos, estaba organizado en 4 líneas, que en realidad eran 3, 1, 2, 3, ¿sí? Dijimos que esta tenía un rol secundario para ese momento, ¿sí? Estoy hablando de la década del 70, ¿sí? Eh, y que dentro de estas 3, que eran las que más actividad tenían, desde el punto de vista ideológico, esas ramas del peronismo comenzaban a dividirse de acuerdo a la ideología. Rama sindical dividida, dijimos ideología que en izquierda y derecha. Izquierda y derecha, izquierda y derecha, y este sobre todo vinculado al sector como de izquierda peronista. ¿Sí? Entonces, acá les dejo un interrogante, ¿sí? Y ese sector juvenil comenzó que fuertemente está vinculado a la cuestión política, esto que hablamos de la hiperpolitización, ¿sí? Esos sectores jóvenes vinculados a la cuestión de la participación política, ¿sí? Comienzan como a vincularse a partir de la política a través de dos espacios, por eso de militancia juvenil salen dos flechas. Una que era la actividad política de base, ¿sí? Que digamos, este era todos los actores juveniles que estaban vinculados a la política, que eran muchísimos para ese momento, muchísimos. Es más, donde digamos que lo común era no participar en política. Repito, estoy hablando de gente de 15 años, 16 años, 17 años, 25 años, ¿sí? Gente muy joven, donde lo común era no participar en política y la mayoría lo hacía, sea dentro del peronismo o de otra fuerza, obviamente, pero lo hacía. Como que comienza a alternar la actividad política de base, ¿sí? Que esta es lo que hacían todos. Esto digo, ¿qué es la actividad política de base? Bueno, llevar la política a los barrios, a los lugares donde uno frecuenta. Entonces, ¿qué frecuenta un joven? Un colegio. ¿Qué frecuenta? Una universidad, un lugar de trabajo, eh, un barrio, ¿sí? Uno vive en un barrio, ¿sí? Entonces, llevar la política a esos espacios, ¿sí? Que eso sería como la de base, porque es como eso sería lo de base, ¿no? Esa sería como mi realidad cotidiana, ¿sí?
repito, no es esto que yo había dicho en el video anterior, como, bueno, está mi vida cotidiana y la cuestión política, sino, no, es mi vida cotidiana, ¿qué es? Es el colegio, es la facultad, es un lugar de trabajo, es un barrio, ¿sí? Entonces, bueno, ahí participo en la cuestión política. Es decir, si yo estoy en una universidad, en un centro de estudiantes, si yo participo en un lugar de trabajo, puede ser a través de un sindicato o formando una comisión dentro del lugar de trabajo. Si yo trabajo en un hospital, bueno, a través de una organización sindical, ¿sí? Dentro del hospital. Es decir, ahí como llevar la actividad política a los lugares cotidianos. Fíjense entonces qué involucrado estaba. Esto no era la idea de, bueno, yo y la política por fuera, sino que en realidad estaba como todo muy mezclado. También había mucho trabajo, sobre todo más de los sectores medios e incluso medios altos que también se politizan, ¿sí? Jóvenes, mucha actividad política social, ¿sí? Es decir, bueno, ¿cuál es también mi actividad política? Además de mis lugares que yo frecuento, ¿sí? Dar clases gratuitas, obviamente, o dar apoyo escolar más que... Sí, a clases, apoyo escolar en un barrio popular. No como ir a buscar, no era porque obviamente capaz mi lugar de contacto no era un barrio popular. Popular en el sentido bien popular, ¿sí? Cada vez más de barrio de clase media, ¿sí? Bueno, pero parte de mi compromiso político tenía que ver también con, bueno, una vez a la semana ir a dar apoyo escolar, y tal vez yo tenía 17 años, ¿sí? No es que era docente. O tal vez yo era estudiante de medicina. Y bueno, si era estudiante de medicina, ¿qué mano puedo dar en un centro vecinal de un barrio popular? ¿Sí? A partir de mis conocimientos, yo que sé, puedo enseñar un taller de algo, puedo enseñar, ¿sí? No soy médico, pero tengo algún conocimiento sobre algo, cuestión básica de primeros auxilios, bueno, poder enseñarlo en un barrio popular. Fíjense ahí cómo estaba conectado, esto digo, el proyecto de vida de uno, dice, bueno, ¿qué quiero ser? Médico, pero no soy médico, ¿sí? Pero estoy estudiando, bueno, puedo enseñar primeros auxilios. Perfecto, listo, eso lo hago en un barrio popular. Así se daba. Entonces iba y yo tomaba contacto, capaz, obviamente no era mi barrio, porque yo no vivía en un barrio de clase media, ¿sí? Con cierto nivel de vida, capaz no era millonario tampoco, pero tenía un buen nivel de vida, pero ahí me conectaba con los sectores populares. Porque iba a ese barrio popular y el sábado estaba dedicado a enseñar un taller de primeros auxilios. Eso se hacía a través de una cuestión política, es decir, un partido político ofrecía tenía un local, ¿sí? Un local, una unidad básica, un comité, ¿sí? Un local, imagínense un local donde estaba la bandera del partido, todo, y bueno, ahí se enseñaba primeros auxilios, por ejemplo, o apoyo escolar, ¿sí? Por más que yo estudiara ingeniería, ¿sí? Entonces, eso sería como el trabajo de base. Fíjense que ahí me estoy metiendo como en la realidad básica, ¿sí? Estoy yendo a un barrio, estoy en mi escuela, en mi universidad. Ahora, en relación a lo que decíamos anteriormente, en paralelo comienza a surgir la lucha armada. No es que eran otros jóvenes, ¿sí? Muchos de estos jóvenes, tanto adentro como afuera del peronismo, comienzan por eso dice complementarios, no opuestos, comienzan a utilizar la lucha armada. ¿Todos los jóvenes involucrados en política fueron a la lucha armada? No, la verdad que no. Sí, la mayoría o participó o no, digamos, o lo veía favorablemente. Ni siquiera digo, bueno, no se mete. No, lo ve favorablemente. Sí, la mayoría de los jóvenes o habían participado, o si no habían participado o no les interesaba participar, miraban favorablemente la lucha armada en relación a qué, a las organizaciones político-militares, que es uno de los actores que yo trabajé. Fíjense cómo se vincula esta diapositiva de Svampa con la anterior, donde trabajamos los 4 actores. Porque esta lucha armada, ¿quién la llevaba adelante? Las organizaciones político-militares, no estoy hablando de las Fuerzas Armadas. Por favor, tengan muy en cuenta lo que expliqué en el video anterior, de las organizaciones político-militares, ¿sí? Entonces, fíjate cómo se va vinculando, ¿no? También la actividad política base, esto decía, bueno, formar un sindicato, si yo era un trabajador médico, formar un sindicato en el hospital, bueno, ahí hablamos de la actividad sindical en los 4 actores. Bueno, ya estoy hablando del actor juvenil, ¿sí?
Y mucha de esta, después lo vamos a ir como desarrollando, pero mucho también ahí comienza a jugar el catolicismo tercermundista. ¿Sí? Porque tal vez donde yo iba a enseñar, a dar primeros auxilios, o donde yo iba a dar apoyo escolar a los chicos de un barrio popular, era una capilla, una iglesia. ¿Sí? Entonces, ahí como que se va complementando la actividad política de base con la lucha armada. ¿Sí? Acá ya estoy mediados de los 70, no, menos, principio de los 70. ¿Sí? Pongo esto nada más, no está en el texto, pero lo pongo para que sea una idea de lo que era ese momento en la Argentina, ¿no? Para que ustedes tengan como una percepción de lo que estaba pasando en la Argentina. Va a parecer bastante raro. Primera cuestión, no lo anoten esto, pero sí para que ustedes tengan, como que entren en contexto de lo que estamos hablando. Es una tapa de diario, rebelión de reclusos políticos. Primera cuestión, había detenidos políticos. El gobierno detenía a personas por cuestiones políticas. El preso político es el que por eso es algo muy grave. No es algo muy grave. ¿Sí? Porque el recluso político es el detenido político, es la persona que un Estado, decide detener por una cuestión política. Entiéndase, por una ideología política. Lo cual es grave. Digamos, ahí claramente ya diría que no es democrático. Cuando tenés o tenés una democracia muy débil, ¿no? Si vos estás deteniendo, el Estado decide, avala la detención de personas, es decir, prohibirle la libertad, que es lo más humano que uno puede tener, por una ideología política. Por eso el concepto de detenido político es muy grave. Bueno, acá ya está en la tapa de diario, ¿no? Como algo normal. Rebelión de reclusos políticos. ¿Sí? Es decir, había detenidos políticos. La otra cuestión pasa es que, bueno, muchos de esos detenidos políticos acá, y acá esto y esto, miren qué increíble, ¿no? Como algo común, ¿no? Una cuestión anormal, ¿sí? Dicen, bueno, detenidos políticos como que se rebelaron donde estaban detenidos, había muchos, se rebelaron, ¿sí? No estaban en Capital, estaban en la localidad de Rawson, ¿sí? En una base aérea, ahí que lo estaban detenidos, no me acuerdo, estaban detenidos, ¿sí? En la localidad de Rawson. Bueno, los tipos como que se rebelan, pues se fugan, se escapan, 25 presos, matan a un guardia para escaparse, toman la comisaría, ¿sí? Y 6 logran, parece de película esto, pero llegan a una decisión ahí como un operativo, llegan a un aeropuerto y toman un avión. Y se van a Chile, porque, bueno, esto después lo voy a explicar, en Chile había un gobierno de izquierda, ¿sí? Muchos de estos eran, obviamente, dirigentes políticos peronistas o de izquierda, ¿sí? Y por eso como había en Chile un gobierno democrático, pero de izquierda, democrático es un dato importante, democrático de izquierda era el de Salvador Allende. Eran como las dos experiencias más o menos de izquierda que había en Latinoamérica. Una era Fidel Castro, la revolución cubana, con una revolución social, y el otro modelo que tenía diferencias, porque ahí Salvador Allende había llegado a través de vía democrática, había ganado las elecciones, y entonces estos reclusos que se escapan, eran de peronistas y de izquierda, se escapan, toman un avión y llegan a Chile. ¿Para qué? Para que el gobierno chileno, digamos, que le dar asilo. Asilo es que, bueno, los deja entrar al país y de alguna manera los protege porque sabe que si vuelven a Argentina los liquidan. Sin embargo, fíjense acá que estamos en el 72, ¿sí? Principio de los 70. Algunos de estos presos no logran escaparse, digamos, y que ya eran detenidos por cuestiones políticas, lo cual es todo un tema, porque, digamos, vos lo estás deteniendo por su ideología. Dice, 19 detenidos fueron sorpresivamente despertados y sacados de sus celdas porque no logran escaparse todos, es decir, algunos se logran escapar, ahí dice, creo que eran 3, y algunos los llegaron a agarrar, es decir, no se llegaron a escapar a Chile. Solo 3 vivieron para contarla, el resto fueron fusilados.
Esto es reconocido con el nombre de la masacre de Trelew. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, los que sobrevivieron, digamos, los que no lograron escaparse, obviamente los volvieron a detener y después aparecieron fusilados. ¿No? Fíjense lo que era todo lo que acabo de contar, ¿no? Todo lo que era algo relativamente, sí, no, bastante común para ese momento de la Argentina, ¿sí? Digamos, gente detenida por su ideología política, y que después, obviamente, sin juicio, sin nada, aparte en la Argentina, por más que tenga juicio, la pena de muerte no existe, aparecen fusilados detenidos, que estaban detenidos y fueron fusilados. Se conoce con el nombre de la masacre de Trelew. Creo que ahora, claro, ahora se cumplió aniversario, fíjense, creo que el fusilamiento es el 22, 20 y pico de agosto. Bueno, acá lo cuenta. Luego de una frustrada, no la noten, pero esto, le repito, para que ustedes tengan una idea de lo que estaba pasando en ese momento en la Argentina, ¿no? Luego de una frustración, y además se aparecen asesinados, digamos que obviamente el gobierno no dice los asesinamos, ¿no? Dice, bueno, están fusilados, vamos a investigar qué pasó, bueno, esas cosas obviamente. Pero está claro que muy posiblemente que el gobierno haya dado la orden de fusilar, porque alguien que se anime a fusilar, que un guardia cárcel se anime a fusilar a alguien sin autorización, es medio raro también que eso suceda, ¿sí? Muy posiblemente se haya dado la orden de fusilar, pero obviamente el gobierno no va a salir a decir matamos a 25 personas, ¿sí? Luego una frustrada fuga masiva de presos políticos del penal de Rawson, en la que solo 8 jefes habían conseguido volar rumbo a Chile, los demás fugados fueron detenidos, y bueno, donde 16 de ellos fueron asesinados a sangre fría, sobrevivieron con graves heridas, nada, ¿sí? Fíjense también acá la noticia diario, ¿no? Es como tampoco se anima a decir, bueno, fusilaron, o el gobierno tomó la orden, o si no dice, bueno, murieron 14 extremistas. Esa era como la forma de titular, ¿sí? No es el gobierno dio la orden, nos asesinaron, ¿sí? También si vos pones la palabra asesinaron implica que alguien asesinó, digamos, ¿no? Y que alguien tomó la decisión. Bueno, acá es murieron 14 extremistas. Tampoco habla de presos políticos, dice extremistas, ¿no? Esto fíjense que también sobrevivieron con graves heridas la psicóloga, este perfil habíamos dicho como de profesionales o de estudiantes, ¿sí? El ingeniero químico, esto también que decíamos que el compromiso político no tenía que ver solo con alguien que estudiaba ciencias sociales, sino que era una hiperpolitización general, ¿sí? Bien. Bueno, todo lo que yo acabo de plantear en todas estas diapositivas, ¿sí? Sería como una intro, porque dijimos, el texto en realidad abarca el periodo 73-76, es eso lo que el texto le interesa. Todo lo que yo fui nombrando, esto de la nueva izquierda, las divisiones al interior del peronismo, la violencia política, todo esto en realidad es como que yo lo tengo que tener en cuenta para llegar al 73. ¿Sí? ¿Por qué aclaro esto? Es como que es como una introducción que marca Maristela Svampa, y teniendo en cuenta los 4 actores que yo mencioné en la diapositiva anterior, en videos anteriores, como que ahí yo ya tengo el escenario armado. ¿Para qué? Para todo lo que yo dije es tenerlo en cuenta para analizar 73-76. Acá vamos a llegar al golpe de Estado. Entonces, ¿qué hace ella con todo eso que ella ya comentó en la introducción? La nueva izquierda, el peronismo, la violencia, y lo que yo expliqué de los 4 actores, es como que está el escenario armado ahora sí para hacer un recorrido, si se quiere, cronológico. El texto, luego de esta introducción, se divide, creo que eran 3 momentos cronológicos, como que divide una etapa, 2 etapas, 3 etapas y llega acá. ¿Sí? Pero para entender ese recorrido cronológico es que está la introducción, lo que ella fue planteando, y los 4 actores, que es lo que yo fui explicando en los videos anteriores. Entonces, es bien cronológico ahora, fíjense, de hecho está con fecha y todo. El primer momento es primer momento, segundo momento, tercer momento, y ahí termina. El primer momento se denomina la consagración de la juventud. Otra vez con esta idea, fíjense cómo vuelve la idea de los actores juveniles, ¿no? Que iría del 25 de mayo del 73 al
12 del 7 del 73, en tiempo es muy poquito, por eso también el autor arranca diciendo la verdad como que es un momento muy intenso de la historia argentina, pero muy corto en tiempo, son nada más que 3 años y pasan muchísimas cosas muy intensas, ¿no? Por ejemplo, este primer momento son dos meses prácticamente, 3 meses, ¿sí? 2 meses, no, menos de 2 meses. ¿A qué hace referencia? Hace referencia al momento en el cual el gobierno de Lanusse, de hecho acá retomamos la última diapositiva de las diapositivas anteriores, que era la etapa 66-73, cortaba en el 73, es decir acá. Dijimos que Lanusse ahí accede a dar elecciones con la participación del peronismo, sin Perón, pero con la participación del peronismo. Y que eso Perón lo acepta, ¿sí? Dice, bueno, volvamos a un escenario democrático en el cual yo no acepto no presentarme yo, digamos, pero se presenta el peronismo. Entonces, ¿ahí qué fue lo que sucedió? Que Perón, y acá seguramente ustedes, dado en los medios de comunicación se nombra mucho, a la Cámpora deriva el nombre de Cámpora, que Perón dice, bueno, como yo no me puedo presentar, pero sí se va a presentar el peronismo y yo quiero nombrar a alguien para que, bueno, el que me quiera votar a mí, pero no me puede votar a mí porque yo no me puedo presentar, vote, pero como que él lo dice públicamente, ¿sí? No es algo que el tipo Cámpora decía por sí mismo, sino el Perón mismo dice, mira, el que me quiera votar a mí, y obviamente no me puedo votar a mí, porque yo no voy a participar, no me permiten en realidad participar en estas elecciones, puede votar a Cámpora, que es como votarme a mí. Por eso va a ingresar a la figura de Héctor Cámpora, ¿sí? Como el representante de Perón, y por eso hay una famosa frase que la pongo acá, esta es una foto del momento, que dice Cámpora al gobierno, Perón al poder, ¿no? Como que, bueno, Cámpora va a ser como en realidad era el presidente de la nación era Cámpora, porque es el que se presenta legalmente, era el presidente, pero como, bueno, que Cámpora estaba en estricto vínculo con, y aparte era muy leal, una persona leal a Perón, y por eso la frase era Cámpora al gobierno, Perón al poder. Se formó como una alianza política de varios sectores, ¿sí? Y por eso no es que va solo el Partido Justicialista o el peronismo, sino que va el Frente Justicialista de Liberación, como una alianza de partidos. La idea de frente remite como una alianza, sí, también. De hecho, creo que ahora el gobierno de Fernández se llama el Frente de Todos. Es como que sería una alianza de partidos, ¿no? En política puedo hablar, a veces es Unión Democrática, como estudiamos en su momento el año pasado, bueno, era una alianza, o alianza de partidos tal, o concertación, o concordancia. Bueno, en este caso se adopta el nombre de frente. La idea de frente implica como un agrupamiento de partidos, ¿sí? Frente Justicialista de Liberación, y fíjense, va como candidato a presidente Cámpora, ¿sí? Las elecciones se realizaron en marzo del 73, ¿sí? De alguna manera Cámpora ya, las elecciones se realizaron en marzo, obviamente previamente se hizo la campaña, digamos, desde que Lanusse dijo, bueno, los militares nos vamos del gobierno, va a haber elecciones, ahí empezó la campaña, digamos, ¿no? Y ahí, en ese transcurso, Cámpora le comienza a dar como un rol protagónico al sector juvenil, como que dentro de las ramas le comienza a dar como una fuerte... Esto yo ya lo expliqué, obviamente todos son peronistas, pero esto, mirarlo así es como medio inocente, ya sea en el peronismo o en cualquier otro partido. Es verdad que a veces se le ha puesto solo esto al peronismo, pero en realidad pasa en todos los partidos y diría que en toda organización humana, más que partido político. ¿Qué es lo que pasa? Por eso lo expliqué. Hay una cuestión ideológica, podemos estar todos de acuerdo, y después está la otra cuestión del poder, ¿sí? Podemos decir lamentablemente, para bien, para mal, cada uno sacará su conclusión, pero la cuestión del poder es importante, que si bien más o menos todos estamos acá, podemos pensar lo mismo, que ni siquiera eso sí, en ese momento el peronismo no era así, porque ya vimos que ideológicamente había de izquierda y de derecha y como que había visiones bastante diferentes, pero pongamos que pensamos todo igual, está claro que uno quiere ser primero y que quiere que los demás lo acompañen, siempre es así,
Y el otro lo mismo, quiere que, ya que pensamos igual, yo voy primero y vos me acompañás. Y el otro lo piensa al revés, no, ya que pensamos igual, yo voy primero y vos me acompañás, ¿no? Ahí en realidad la discusión es de poder, ¿sí? Ni hablar si a eso le sumás la diferencia ideológica, como que los dos estamos dentro del peronismo, pero más o menos pensamos diferente, ¿sí? Después vamos a explicar esto. Dice, bueno, ¿cómo si piensan diferente están en el mismo partido? Bueno, después Vampa va a tocar este tema, ¿sí? Entonces, ¿por qué saco la cuestión del poder? Porque acá Cámpora comienza a apoyarse acá. Y entonces las otras líneas, sobre todo la sindical y parte de la política, no ven muy agradable esa situación, ¿sí? Es decir, la campaña, hay como un reconocimiento, un rol protagónico en la campaña electoral a presidente al sector juvenil. Por eso el título es La consagración de la juventud, ¿no? Dentro de las 4 ramas comienza como a consolidarse ese sector juvenil, como a ser como el de los 4 el principal. Y esto es muy importante porque generalmente en un gobierno, en un gobierno de cualquier orientación es, bueno, de las 4, como esta tiene un rol protagónico, bueno, si yo gano las elecciones, por ejemplo, los ministerios, bueno, va a ser un gobierno justicialista, pero los ministerios más importantes se los doy acá, a la rama juvenil. Si hay que elegir intendente en San Martín, y el justicialismo quiere presentar un candidato, eso existe así hasta el día de hoy y pasa en todos los partidos, ¿sí? Por ejemplo, hay que elegir intendente de San Martín, ¿no? Y el justicialismo quiere proponer el suyo. Después los otros partidos presentarán los suyos, ¿no? Pero el justicialismo quiere presentar el suyo. Bueno, ¿de qué rama va a ser? ¿De la rama juvenil? ¿Alguien de la rama política? ¿Alguien de la rama sindical? ¿Sí? Es como que ahí empiezan como los tironeos al interior de los partidos. ¿Sí? Como que... Y en algún punto es inevitable, por esto decíamos como del poder, ¿no? Como decir, bueno, el intendente de San Martín, el justicialismo quiere presentar su candidato. Claro, la rama sindical dice, no, a mí me gustaría que fuera uno de los míos y que los demás, es decir, estos 3 acompañen, porque somos el mismo partido. Mientras que la rama política va a decir, no, yo propongo el mío y que los otros 3 me acompañen a mí. La rama femenina va a decir lo mismo, no, yo quiero poner yo y que los demás 3 me acompañen, y la rama juvenil lo mismo, ¿sí? Entonces, Cámpora ahí hace como un reconocimiento del actor juvenil, ¿sí? Y comienza como darle presencia en los ministerios, las gobernaciones, las legislaturas, ¿no? Esto que decía, bueno, intendente de San Martín o gobernador de Santa Fe, por ejemplo, por el justicialismo, sobre todo cuando son cargos muy importantes, como que la pelea interna es fuerte, ¿sí? Digo esto para entender cómo funciona la política, ¿sí? Funciona así, y obviamente las provincias más importantes que manejan más recursos, hay como una disputa interna. Lo cual uno lo puede ver, a veces está claro que esto está visto, sobre todo para la gente nada, como que no tiene cierta idea de la política, es como que dice, ay no, bueno, qué egoísta, bueno, la verdad que eso no funciona así, ¿sí? Es muy inocente tener esa mirada. El ser humano, porque además pasa en cualquier organización, en una escuela, en un hospital, en una fábrica, digamos, esto pasa así, la cuestión del poder pasa así, en una familia pasa así, ¿sí? En el cual dice, bueno, yo voy primero, los demás que me acompañen, ¿sí? Y en algún punto también tiene que ver con lo democrático, ¿sí? Dentro de un partido hay como diferentes ideas y está bien, digamos, que haya como cierta disputa, ¿sí? No, también hacia la democracia que sea así, ¿no? Obviamente que el gran punto es cómo se resuelven las diferencias, porque yo, digamos, acá adentro, por ejemplo, el intendente de San Martín, ¿de qué línea sale? ¿Sí? Bueno, ahí va a haber como una disputa. Y está claro que una manera de resolver la disputa es más o menos dialogada, en acuerdo o con votación. Y otra cosa es matarse, digamos, a tiros. Y bueno, ahí está el punto, ¿no? Ese sí sería el tema. Y medio que vamos para ese lado en los 70, para el segundo lado que dije, donde ahí hay un tema muy complejo, ¿sí? Pero que haya disputas internas tampoco es tan terrible, digamos, ¿no? Digamos,
Es muy difícil que no sea así cuando hay tantas personas adentro, ¿no? Entonces, y como ese sector juvenil al cual Cámpora le da como cierta relevancia y cierta importancia, estaba muy vinculada a la izquierda peronista, es como que Cámpora queda asociado como a esa izquierda peronista. ¿Sí? Porque cuando lo dividimos ideológicamente en el video anterior, yo dije, bueno, el sector juvenil en líneas generales es de izquierda peronista. Y Cámpora, al apoyar ese sector, queda como vinculado a esa izquierda peronista ideológicamente. Paréntesis, no hace falta que lo anoten, pero se supone que la Cámpora actual que uno escucha en los medios de comunicación de alguna manera vendría como a representar esos ideales, ¿sí? Y actualmente creo como el sector juvenil se llama la Cámpora, porque obviamente es el sector juvenil que viene de acá, digamos, y toma el nombre de Cámpora, ¿no? ¿Con qué rama o ideología del movimiento estrecha lazos? Bueno, ahí ya lo fui diciendo, ¿no? ¿Con qué rama? La rama juvenil, ideología más vinculada a la izquierda peronista. Y en este momento es donde se supone igual, digamos, acá, ¿qué rol jugó Perón? Se supone que, lo que pasa ahí sí, como que Perón dijo, bueno, elijan a Cámpora, y como que lo que Cámpora hacía se supone que es porque Perón daba las órdenes. Esta diapositiva es muy importante porque claro, Perón lo que plantea es, bueno, hay violencia política, hay diferentes ideas dentro del peronismo, diferentes ideologías, hay diferentes ramas, hay violencia política, hay asesinatos, bueno. Todo este bardo se tiene que ir como de alguna manera desinflando o desactivando, porque lo cierto es que el país va a ingresar en un gobierno democrático. ¿Sí? Como que, bueno, el tema de, bueno, hay bardo, hay organizaciones armadas, movilizaciones, paros, eso que dijimos en la sociedad movilizada, por eso ahí lo planteé como algo muy importante cuando hablamos del cordobazo, que dijimos que ahí se inicia una sociedad movilizada en movimiento de las clases medias, sectores populares, estudiantes, una sociedad como en movimiento, en reclamo, ¿sí? En protesta, incluso frente a un gobierno militar se anima a salir a las calles. Perón dice, bueno, obviamente yo lo entiendo en ese contexto de un gobierno dictatorial, autoritario, que además tenía presos políticos, es decir, que te metían en cana por tener una ideología política. Pero lo cierto es que el gobierno de Lanús dio elecciones. Yo no me pude presentar, pero se va a presentar alguien que me representa, que es Cámpora, con lo cual, como que toda esa sociedad movilizada y toda la protesta, la conflictividad se tiene que comenzar a desactivar. De alguna manera a correr dentro de las instituciones. Es decir, la sociedad se tiene que comenzar a mover dentro, como moverse dentro de las reglas. ¿Sí? Onda, ¿querés hacer un reclamo salarial? Está bien, primero sigamos los pasos que tenemos que seguir, no me pares la fábrica de una. ¿Sí? Sigamos, tratemos como de ir organizando, no sé, presentar un escrito, que el sindicato lo presente al gobierno, porque ya va a haber elecciones, va a haber un gobierno que la gente de soberanía popular que eligió la población, y es como ordenar la sociedad, ¿no? Como desactivar la conflictividad y que el país comienza a ingresar en cierta normalidad. ¿Qué sería la normalidad? Que los chicos vayan al colegio secundario, que los chicos vayan a la universidad, el tipo a trabajar a la fábrica. Obviamente que van a surgir conflictos, porque en una sociedad de millones de personas es imposible que no haya conflictos. No es que no haya conflictos, pero sí que los conflictos, dentro de un partido va a haber, esto que decíamos, conflictos, visiones diferentes, pero la cuestión es como que se vaya como resolviendo a partir de canales institucionales. Ejemplo, dentro de un partido hay miradas diferentes, bueno, se organizará una asamblea y se discutirá y nos vamos a tener que poner de acuerdo. Vos ceder un poco, yo un poco, y bueno, ahí vamos acordando. Pero la forma de resolver el conflicto no puede ser a partir de la violencia, ¿no? Como que Perón viene con esa onda. Porque va a haber elecciones y si bien yo no me puedo presentar, sí el peronismo se puede presentar. Entonces, bueno, ahí ya
el peronismo va a competir en elecciones y lo que salga, salga, digamos, ¿no? Y bueno, te metes como en la cuestión más democrática. Entonces, de alguna manera, voy a decir una palabra fuerte, es que tanto las ramas del movimiento nacional justicialista, es decir, todas esas líneas internas del peronismo, como las corporaciones, sindicatos y cámaras empresarias también, que a veces presionan de otra manera, distintos partidos políticos, ¿sí? Es decir, que todo este conjunto de actores corporativos, actores sociales, las organizaciones político-militares que, digamos, estaban ejerciendo la violencia, digamos, las Fuerzas Armadas que a su vez también utilizaban la violencia, las diferentes líneas del justicialismo. Bueno, ¿qué tenía que pasar con todo esto? Fíjense, una palabra fuerte: someterse. ¿Pero someterse a qué? Someterse a las reglas de una sociedad. Que esto sería como demandas de institucionalización. ¿No? Como decir, vos sos una cámara empresaria, no te gusta algo del gobierno, podés reclamar, sí, obviamente, porque eso hace una sociedad, podés reclamar, pero hay determinadas reglas que podés mantener. Vos sos otra parte, vos sos un sindicato, querés reclamar, sí, bueno, está bien, es válido, para eso está un sindicato, pero bueno, hay determinadas formas, como canales a seguir. Es decir, que como que todo el conjunto de la sociedad aceptara someterse a esas reglas de funcionamiento de una sociedad, porque si no era un descontrol todo. Entonces, eso como en esta idea de demandas de institucionalización. ¿Sí? Sí, se tiene que someter, estos actores se tienen que someter a las demandas de institucionalización. Esa demanda de institucionalización obviamente la plantea el gobierno constitucional, ¿sí? Que era el gobierno que iba a surgir, ¿no? Fruto de la soberanía popular. Bien. Estas demandas de institucionalización, sí, acá no sé por qué puse la flecha de acá. No sé por qué puse la flecha de gobierno constitucional. Sí, bueno, en realidad tiene que ver con que obviamente el gobierno constitucional que sale elegido, ¿sí? Por soberanía popular, es el del Frente Justicialista de Liberación, es decir, gana el peronismo ahí, ¿no? Entonces ahí el gobierno constitucional, que era el de Cámpora, porque Cámpora era el presidente, de alguna manera comienza a seguir la voluntad de Perón. Por eso lo que plantea el gobierno constitucional surge de la voluntad del propio Perón. Estas demandas de institucionalización que plantea el gobierno que ganó, que fue el del Frente Justicialista de Liberación, era como esa alianza, esa demanda de institucionalización la plantea el gobierno, pero es verdad que lo plantea el gobierno por voluntad de Perón. Bueno, algo nos metemos acá, que es lo que más me interesa, ¿sí? Nada, un paréntesis. Fíjense, no lo anoten nada esto, porque supongo que ya lo saben, pero fíjense otra vez cómo vuelve la palabra liberación, ¿no? Frente Justicialista de Liberación. Entiéndase que liberación, ¿se acuerdan que no es lo mismo que libertad? Y por eso yo pedí la definición el año pasado de liberación. ¿Qué implicaba liberación? ¿Sí? Entonces, el gobierno plantea que los actores sociales, políticos, ¿sí? Se sometieran a las instituciones. Eso lo plantea el gobierno de Cámpora, que era como el resultado en realidad de lo que Perón había planteado que había que hacer. Ahora, concretamente, ¿qué significaba esto? Esto de decir, bueno, someterse a las reglas, a la institucionalización. ¿En qué consiste? Bueno, Perón dice, hay tres aspectos concretos, es en lo político, social y económico. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con, en el escenario social, ¿qué significaba someterse a las demandas de institucionalización que planteaba Perón? Es desactivar a la sociedad movilizada. Sí, como que esa sociedad en movimiento de protesta que estaba de estudiantes, clases medias, sectores populares, como desactivar eso.
Esto ya, ahí ya lo dije antes, yo esto en realidad me adelanté. Esto significaba, bueno, los estudiantes a la escuela, el estudiante universitario a la universidad, el trabajador a la fábrica, el médico al hospital, como que darle cierta normalidad, como desactivar esa sociedad movilizada que venía desde el Cordobazo, ¿no? Como que eso sería como institucionalizarse. Y si vos tenés algún reclamo en el hospital, bueno, no pares el hospital, digamos, sí, bueno, el hospital no se paraba, pero si vos tenés un reclamo en un colegio, bueno, fíjate la forma institucional de hacerlo, ¿sí? Como darle cierta institucionalidad, ¿no? Que no es parar las clases. Como, no es que esté mal eso, pero es como lo último que tenés que hacer. Primero tenés como que tenés que seguir como un recorrido, o sea, presentar una carta, como seguir ese camino institucional. Como desactivar a la sociedad movilizada. No dije si lo logra, es lo que él está pensando para ese gobierno que terminó ganando en marzo, y en realidad por eso la fecha, no hace falta igual, pero las elecciones en marzo y Cámpora asume el 25 de mayo. Obviamente una fecha patria, ¿sí? A propósito. Fíjense ahí como la idea de la revolución de mayo y la liberación. ¿Se acuerdan que hablamos el año pasado? Entonces, en el plano social entonces significaba eso. Concretamente significa lo que acabo de decir, ¿no? En el plano político tenía que ver sobre todo con poder ir resolviendo de manera pacífica las discusiones que había, sí, más que discusiones, las diferencias que había al interior del peronismo, ¿no? Como que tenía que ver que eran distintas ramas, pero la manera en la cual procesaban esas diferencias era cada vez más violenta. Entonces Perón ahí lo que plantea es, bueno, acá hay diferencias, es un movimiento político que yo fundé, el peronismo, y hay diferencias cada vez más fuertes, pero acá el punto es que las diferencias encima se están resolviendo a partir de la violencia. Y eso hay que como modificarlo, ¿no va? Sobre todo el tema, él hace un llamado a las organizaciones político-militares, por eso es muy importante la diapositiva anterior, cuando hablé de las organizaciones político-militares, para directamente ahí sí que se desarmen, es decir, para que abandonen la lucha armada, que era esto, para que abandonen la lucha armada. Porque dice, bueno, está bien, que acá era el tema. Muchos dicen, bueno, Perón la alentó la lucha armada, que los jóvenes tomaran las armas. Ahí era bueno, pero era un contexto dictatorial, el presidente era autoritario, las Fuerzas Armadas no daban espacio a la discusión política, entonces, bueno, quedó el tema de las armas, que igual sería discutible, ¿no? Pero igual, pongamos que eso se entiende en ese contexto, bueno, la cuestión es que ya estaba listo, había democracia, y estaba elegido un presidente democrático, listo, no tiene razón de ser las organizaciones armadas. Eso era la cuestión política. Por último, en el espacio económico significara que todos estos actores aceptaran el plan económico que Perón estaba planteando. ¿Qué era el plan económico? Era un plan típicamente peronista, ¿no? Yo siempre cuando doy clases presenciales acá directamente hago que esto lo respondan ustedes, porque ya me imagino que a esta altura, de hecho sin haber leído el texto de Osbampa, por eso está bueno en sexto, porque ya tienen ideas ustedes en la cabeza, digamos. Obviamente hay que seguir leyendo, pero hay ideas que hay y conocimientos que ustedes ya tienen, ¿sí? Y yo le digo que era un plan típicamente peronista, creo que ya algunas ideas me pueden decir, ¿no? Era un plan, digamos, de aumento de la demanda, que impulsaba el mercado interno, con industrialización, proteccionista, ¿sí? Y una clave que tenía que ver es, fíjense acá cómo él intenta, hace un intento, no dije si lo logra, sí que hace el intento como de unir a los sectores propios del capitalismo. El capitalismo tiene dos actores sociales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Perón ahí? Por eso es típicamente, ¿se acuerdan cuando hablamos en quinto del tema de la armonía de clases? Entonces Perón dice, mirá, de hecho, el plan económico le pone un nombre, ¿sí? O uno de los nombres, que es
el pacto social. Fíjense la idea de pacto primero, ¿no? Cómo entra en la idea de institucionalización. Como decir, bueno, yo llamo a los actores y en lugar de estar todo el tiempo confrontando entre ustedes, cada vez más violento, los llamo como a negociar. Tipo, vengan los sindicatos, vengan las cámaras empresarias y acordemos políticas económicas. Es decir, cuánto van a aumentar los precios, cuánto van a aumentar los salarios, ¿sí? Cuánto va a ser esto, cuánto. Es decir, esto tiene que ser el fruto de un acuerdo entre cámaras empresarias, corporación, y sindicatos, corporación, y el Estado. Ahí se organiza el pacto social. Se firma todo, y después hay que bancársela, digamos. Después, digamos, un sindicato después no puede hacer, no sé, no producir los trabajadores porque querían más aumento de salario. No, ya se acordó esto. Lo mismo los empresarios. Al otro día no me podés decir, no, bueno, yo empecé a aumentar más los precios porque ¿sí? No, se firma un contrato como, porque si no ahí era lo que Perón veía como que se entraba en el conflicto y el conflicto cada vez era más fuerte, más potente. ¿Sí? Ya no era una diferencia que se traducía hablando con un café de por medio. ¿Sí? Se resolvía así, era una violencia que hacía que los sectores cada vez chocaran más fuerte. ¿Sí? Entonces, bueno, llama a lo que él denominó, si bien estoy en el escenario económico, denomina pacto social. Ahí comienza una cuestión muy importante que yo expliqué acá. Perón planteó un plan típicamente peronista. De hecho, cuando yo lo nombré antes, un minuto antes, seguramente de lo que dije, ustedes ya lo saben, no era nada del otro mundo. ¿Sí? Era el plan típicamente de Perón del 40, más o menos modificado, pero para los 70, digamos, ¿no? Y hay muchos sectores que dicen, bueno, sí, también es lo típicamente peronista, pero hay muchos sectores dentro del peronismo, que no vieron bien ese plan económico, que querían como algo más si quiere, más de izquierda, ¿sí? Como ya algo más de izquierda, ¿sí? Algo más fuerte de izquierda. Como que ese plan lo ven como medio tibio, ¿sí? Sobre todo los sectores de la izquierda peronista, el que yo tengo acá, dicen, ¿hicimos todo el quilombo para que Perón vuelva y el plan económico que larga es este? Como que ahí empieza como cierta, no sé si la palabra es defraudados, pero como... Por eso dije que esto yo no lo expliqué de entrada porque era un quilombo, pero fíjense que habla desencuentro entre la sociedad y el líder. Como que sería el desencuentro entre, por ejemplo, el sector de izquierda peronista y Perón. Cuando Perón viene, trae ese plan económico y el sector como izquierda peronista dice, esto es un plan capitalista con intervención del Estado. ¿Sí? Como que esperaban algo más, de algo más fuerte, más fuerte, ¿sí? Más extremo, no sé cómo decirlo ahí, ¿sí? De hecho, Perón ahí tiene que nombrar al ministro, lo cual es un dato muy importante porque cuando un presidente no nombra a un ministro de Economía, vos ya más o menos sabés para qué lado va, ¿sí? Si vos nombrás un ministro, yo qué sé, de orientación keynesiana, y el tipo va a ser keynesianismo. Si vos nombrás un liberal, va a ser liberalismo, ¿sí? Y también es muy importante, más o menos, esto es a veces más exacto y a veces menos exacto, lo que voy a decir a veces no es tan así, pero bueno, también es de dónde viene el tipo, digamos, ¿no? Yo qué sé, si el tipo trabajó en grandes bancos, estudió en Estados Unidos y trabajó siempre para empresas privadas, y lo pones como ministro de Economía, y su plan económico más o menos va a ir para ahí. Va a ir para las grandes empresas privadas, ¿sí? Como que su plan económico va a intentar favorecer a ese. Esto, lo que último dije no es tan matemático, pero a veces hay que tenerlo en cuenta. Entonces, acá la clave era por el ministro de Perón. Está claro que, ahora lo digo quién es, Perón hace toda esta propuesta sin ser el presidente, porque en realidad el presidente es la Cámpora. Pero Cámpora ahí como que lo empieza como a introducir. Entonces, ¿qué pasa con el Ministerio de Economía? Perón ahí la vuelta que busca es nombrar llamó Helbard, ¿sí? Con G, Helbard, ¿sí? Helbard era un empresario,
pero ahora es verdad que era un empresario vinculado al mercado interno, ¿no? Como que yo digo, un representante de las pequeñas y medianas empresas argentinas, ¿no? Es verdad que no era un gran empresario vinculado a, no sé, a multinacionales, ¿sí? Con lo cual no cerraba con el nombre de Liberación, porque ahí es como que vos le estás dando el Ministerio de Economía a un tipo que trabaja para grandes multinacionales que están en la Argentina, pero tampoco era un trabajador. ¿Sí? Helvar no era un representante de los sindicatos. ¿Sí? Nada, igual es una decisión muy compleja. Entonces, Perón que dice, bueno, yo voy a elegir a alguien, a un empresario, sí, pero a un representante no de empresas internacionales o de representante de bancos externos que están en la Argentina. Yo qué sé, al presidente del Citibank lo nombro ministro de Economía en Argentina. No era ese el perfil, era otro. Era como el que representaba a las pequeñas y medianas empresas de la Argentina. Claro, depende de lo que vieran, uno podía ver, bueno, che, está bueno porque el chabón no es, la verdad, un tipo que trabaja para los bancos internacionales, es un tipo medianamente popular, digamos. El otro decía, sí, pero no es un trabajador. Digamos, no va a llevar el Ministerio de Economía para la política. Entonces ahí comienza también a haber como diferentes miradas sobre el plan. Entonces se busca un plan económico que, bueno, se buscara acordar salarios, acordar inflación, ¿sí? De hecho, Alberto Fernández, ahí está cada cuánto, tanto Alberto Fernández como otros políticos lo han dicho, es necesario un pacto social en la Argentina, porque como que si vos tirás un pacto, un plan económico sin consulta con la sociedad, se arma un bardo tremendo. Entonces, como que es necesario acordar políticas, ¿sí? Porque si no, también es verdad que viene uno, hace una cosa, a los 4 años gana el otro, cambia todo lo que hizo el anterior. Entonces, como que, ¿por qué? Porque no hay acuerdos. Entonces, cada uno hace lo que se le cante y entonces no vas para ningún lado. Porque 4 años vas para un lado, después 4 años vas para otro, después otros 4 años vas para otro, entonces ahí no te queda nada en conclusión, ¿sí? Es todo un lío. Pero acá busca la vuelta del pacto social, ¿sí? Bien. Oh, no me acuerdo de qué hora empecé a hablar. Sí, bueno, explico esto y ahí sí cortamos, ¿sí? Voy a tratar de ser rápido, la verdad no me acuerdo, necesito poner el reloj. El retorno de Perón. Voy rápido porque con esto ahí se puede ir rápido, ¿sí? Con Cámpora en el gobierno, obviamente, una de las primeras medidas que hace Cámpora es permitir a Perón volver a la Argentina. Perón había estado ausente desde el 55, ¿sí? Ese retorno, por eso el retorno de Perón, como que fue uno de los eventos masivos más grandes del país, ¿sí? Ni hablar comparado con, bueno, ahora no se puede, pero con recitales, eso ni cuentan al lado, ni River Boca, no cuenta nada al lado de lo que fue esa movilización, que fue como se había organizado como un acto para que, bueno, Perón, que estaba en España todavía, regresara y en Ezeiza diera un discurso, acá estaba el palco, ¿sí? Hay líderes del peronismo de todo el país y de las distintas ramas, ¿sí? Y de las distintas ramas y de las distintas ideologías fueron a ese acto, entonces fue recontramasivo, ¿sí? Millones de personas, ¿sí? Este era el palco, ¿sí? Pero acá el problema lo que fue es que, claro, y acá es donde el texto de Svampa se vuelve como mucho más crítico de la figura de Perón. En realidad, el evento en sí no se pudo producir si Perón ese día no habló, a pesar de, fíjense, acá está el palco, todo, porque comenzó a haber como mucho en el camino hacia Ezeiza, porque fuera de Ezeiza, como ya obviamente no había micro, no había nada, porque ya la gente iba caminando por las calles, digamos, por los caminos, ¿sí? Entonces ya la gente en un momento como que tenía que ir caminando, ¿sí? De la cantidad de gente que había. Entonces, bueno, en ese tránsito de ir a Ezeiza comenzaron como los conflictos, las peleas entre las distintas líneas del peronismo en ese mismo día, ¿sí?
Y la violencia fue tal que indirectamente no se pudo hacer el discurso. De hecho, fíjense lo que pasa en el palco, esta foto es muy conocida. Esto es un tipo que está en el palco y arriba levanta un arma. Y piénselo como algo común, no es que la gente se asustó y se fue corriendo, ¿sí? Es como que los que están a favor de este tipo, buenísimo, y los otros es como, bueno, a las piñas, ¿sí? O con armas. ¿Por qué digo que el texto de Svampa acá es donde se vuelve más crítico de Perón? Porque Svampa plantea que en realidad el contenido, la ideología del peronismo, en realidad no había como algo claro, como que yo diga, bueno, el peronismo es esto, esto, esto y esto. En realidad el peronismo era lo que Perón, y está escrito, claro, ¿viste? Era como lo que Perón decía que era el peronismo. Y a veces Perón hablaba con generalidades. Algo cuando vimos movimientos populistas en Cuarto lo dijimos. Cuando Perón tenía un lenguaje a veces muy abstracto. Y que cuando un líder tiene un lenguaje muy abstracto, claro, una de las cosas que puede surgir es que muchas personas te sigan y que cada uno entienda lo que quiera. Porque si yo digo, yo quiero ser presidente para el bienestar de la Argentina, es como, bueno, capaz vos entendés una cosa, que el bienestar de la Argentina concretamente significa una cosa, y el que está al lado entiende que el bienestar de la Argentina significa otra cosa. Es decir, cuando yo digo, Perón, lo que estoy buscando con mi política económica es el crecimiento del país, vos que sos empresario dices, no, para mí en realidad el chabón quiere decir esto. Y el otro dice, no, para mí Perón lo que quiere decir es esto otro, que capaz es lo opuesto a lo que el otro piensa. ¿Se entiende? Es decir, como que los otros hacen una interpretación propia de lo que yo estoy diciendo. Pero ahí Svampa dice, la culpa no es de los otros que interpretan lo que quieren. La culpa es el que habla porque tiene ese lenguaje abstracto e incluso que lo utiliza a propósito. Ese lenguaje, como que ahí estaría utilizando su inteligencia política, pero para una cosa que no está copada, que es como, bueno, claro, vos no es porque te sale naturalmente, sino como vos lo haces a propósito, ese lenguaje abstracto, para incorporar mayor cantidad de gente, digamos. Entonces, el discurso de Perón tiende a ser abstracto y amplio, y esto fue facilitando, y esto Svampa lo plantea ya desde los 60, ¿sí? Desde los 60, incluso cuando Perón no estaba en la Argentina, eso lo plantea Svampa para siempre en realidad de Perón, pero en los 60 se hizo muy evidente este lenguaje como muy abstracto, entonces se metieron los jóvenes, los sindicatos, el ala política, cada uno pensaba lo que quería, y Perón no excluía a nadie. Esta era otra cuestión. Perón no decía, no, para, vos sos peronista y decís, agarrás las armas, por ejemplo, de acá estás afuera, porque en mi partido las armas no se permiten. Como que, ¿qué pensaba de las armas? Y bueno, como que, bueno, entonces ahí es como que no decía ni sí ni no, entonces es como que, por ejemplo, el tema de las armas no decía ni sí ni no, entonces el que quiere entender que sí, es sí, pues, mira, el chabón dijo que sí. Y el que quiere entender que no, es no, mira, el chabón no dijo, ¿entendés? Entonces, ahí entraron todos. Incluso sectores que tenían visiones muy diferentes comienzan a jugar adentro del peronismo. Facilita, ¿sí? Que ya terminas esto y esto y termino. Facilita que surjan corrientes internas distintas o incluso opuestas dentro del peronismo, ya que podían autentificar sus posiciones recurriendo a la palabra de Perón. Lo que dice acá Svampa, esto de autentificar sería, no, cuando Perón dice, yo, ¿no? Soy un joven. Cuando Perón dice el crecimiento de la Argentina, lo que quiere significar es que los cargos de poder estén ocupados por el sector juvenil. Y otro del ala sindical te dice, no, cuando Perón dice que quiere el crecimiento de la Argentina, lo que está diciendo es que para que la Argentina crezca, los cargos políticos tienen que estar en manos de los trabajadores, es decir, de los sindicatos. Y fíjense, ahí uno está hablando del sector juvenil y otro de los sindicatos. Y ahí no se puede resolver porque Perón no dijo ni juvenil ni sindicato, lo que dijo es quiero el crecimiento de la Argentina. Está claro que
lo más conflictivo fue que obviamente Perón tomó nota de esto, digamos, del bardo que fue su... Como que en realidad en el 20 del 6 del 73 terminó reventando algo que se venía cocinando desde antes. Por eso, en la primera diapositiva dijimos que es el momento en el cual hay un periodo de máxima condensación de tensiones y contradicciones. Yo decía el ejemplo de la olla, que yo le pongo la tapa. Como que ahí ya la olla se estaba moviendo. Pero eso no es que arrancó ahí, sino que hace 20 minutos que está la olla con el agua. Y yo con la tapa y la estoy presionando la tapa con agua. ¿Sí? Y tengo el vapor. ¿Sí? No es que surgió ahí. Porque si vos pones agua en una olla y una tapa, los primeros 2 minutos no va a pasar nada. ¿Sí? Pero el tema es que se va a ir cocinando eso. Eso va a ir hirviendo esa agua. Eso es lo que plantea Svampa, que va llegando el momento del 73, por ejemplo, este hecho fue el momento donde empieza a reventar todo. ¿Sí? No diría todavía reventar, falta, pero está ahí. Termino diciendo que acá Perón toma nota de esto y dice, bueno, yo estoy viendo que mi movimiento es un bardo. Hay diferentes corrientes, diferentes pensamientos, diferentes acciones, y esto hay como que homogeneizarlo, como decir, bueno, el peronismo es esto, estas ideas, estas formas, no va a cualquier forma, hay determinadas formas de conducirse. Perón hasta ese momento, digamos, jamás tuvo una postura de exclusión, digamos, como que vengan todos, ¿no? Todos, vengan todos los que quieran, vengan, ¿sí? Y ahí Perón toma nota de eso, ¿sí? Después vamos a continuar explicando, bueno, qué es qué posición toma él, ¿sí? Espero que se encuentren bien, abrazo grande.